preguntas que son muy especiales. Una pregunta es, ¿aprobé? ¿Quién la conoce esa pregunta? Es una pregunta muy importante, varios levantaron la mano. Hay otra pregunta parecida, ¿por qué no aprobé? Hay preguntas cuando alguien está embarazada, que es la pregunta que le hacen todo el tiempo. ¿Y ya sabes si es nene, si es nena? Ya en un embarazo más adelantado, o lo que nos pasaba ayer y hoy. ¿Y nació Juan Cruz? Sí, sí nació Juan Cruz. Y siempre hay preguntas que nos hacemos. Un día, un 24 de marzo del 2011, en el tercer escalón del Monumento a la Bandera, justo cuando salió el sol, 7:11 de la mañana, miré los ojos a mi mejor amiga y le dije, ¿te querés casar conmigo? Y tuve una buena respuesta, y ahí está mi esposa con mis 3 hijos. Pero hay preguntas que marcan nuestra vida. Y hoy quiero hablar de la pregunta más importante. Y cómo esa pregunta, siendo la más importante, tiene una única respuesta posible. Vamos a hablar de la pregunta más importante que nos podríamos hacer en toda nuestra vida. Vamos a ir a Hechos 16 y vamos a ir recordando qué hay antes de Hechos 16. En el 13 y el 14 vemos cómo comienza y cómo se desarrolla lo que se suele llamar el primer viaje misionero de Pablo, que dura más o menos 2 años. En Hechos 15 vemos el concilio de Jerusalén y finalmente, o sea, en realidad al final de Hechos 15, al final de ese capítulo, hay una separación entre Pablo y Bernabé. Y esto da inicio al segundo viaje misionero. Por un lado, Bernabé va a ir junto a Juan Marcos hacia Chipre, y por otro lado, buscando la dirección de Dios, van a ir Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Ellos se van a sumar al equipo misionero que vemos en Hechos 16. Y Dios, a través de una visión, los guía a Macedonia para predicar ahí el Evangelio del Señor. Y este va a ser el inicio de la iglesia de los Filipos. de Filipos. La iglesia de los filipenses, una colonia romana importante, que se llama así en honor a Filipo, el padre de Alejandro el Magno. Y esta es la primera iglesia en lo que hoy se considera territorio europeo. En este capítulo vimos cómo Dios, haciendo su obra sobrenatural, abre el corazón de Lidia para que Lidia pudiese creer aquello que estaba oyendo, ¿sí? Las palabras llegaban a sus oídos, pero llegó a su corazón porque Dios abrió su corazón. Luego vimos cómo una muchacha que era esclava, pero no solo era esclava a nivel laboral, como humana, sino que era esclava también en otro sentido. Espiritualmente estaba poseída por demonios, por un espíritu de adivinación. Y Pablo, en el nombre de Jesús, la libera. Y esto hace que los dueños de la esclava, que no sabemos cuántos eran, se enojan muchísimo con él, con Pablo, con Pablo y Silas, y los arrastran a un disturbio público. Los acusan. La acusación, cuando dice nos enseñan costumbres que no son de las nuestras, es porque ellos están de alguna manera provocando a la multitud. ¿Qué tenía en particular Filipo? Ya lo vamos a ver la próxima vez que sigamos con Hechos 16. Pero al ser una colonia romana, su situación de colonia dependía de que ellos funcionaran como romanos. Ellos eran griegos, pero el estatus de colonia estaba amenazado por cualquier disturbio social. Entonces esto hace que la gente, al escuchar la acusación de los dueños de la esclava, la gente se torna violenta y llaman a los magistrados los azotan mucho, incluso le piden al guardia que sean encarcelados y los ponen en el calabozo del fondo y en cepos. Y podríamos leer Hechos 16, del 16 en adelante, como para entrar en contexto, pero nuestro pasaje de hoy va a ser el 25 al 34. Dice Hechos 16, 16 al 25. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. ¿Por cuántos días? Muchos. Esto es importante. Pero desagradando esto, Pablo se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades.
y después de haberlos presentado a los magistrados superiores dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni obedecer, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Esto es parte de lo que leímos en la última prédica de Hechos, ¿sí? Que Pablo y Silas, con sus espaldas totalmente lastimadas, luego de que los azotaron mucho con varas, son puestos en el cepo, o sea, quedan sentados con las piernas estiradas, sin la posibilidad de acostarse de manera cómoda porque su espalda está rota, y sin la posibilidad de estar cómodo porque en esa situación uno tiene las piernas estiradas y es realmente una tortura. Y lo que ellos hacen es cantar al Señor y orar, alabando al Señor. Dice: de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Y esto va a ser el sermón. La única respuesta a la pregunta más importante y las consecuencias que tienen. Vamos a dividirlo en tres: pregunta, respuesta y consecuencias. El texto nos permite hacer una división muy sencilla. ¿Cuál es la pregunta más importante? Bueno, antes de ver cuál es la pregunta más importante, tenemos que notar que ya llevaban varios días predicando el mensaje de salvación, ¿sí? Esto que sucede en Hechos 16 no es algo rápido. Todo Hechos 16 lleva tiempo. Lleva un tiempo en el cual ellos están visitando el lugar de oración junto al río. Lleva el tiempo en el que está escuchando Lidia, esta muchacha esclava, los perseguía. Dice que durante muchos días, el 16-18 habla de que eran muchos días en los que pasaba esto. Al liberar a la esclava del poder demoníaco, Pablo y Silas fueron acusados, fueron torturados y fueron encarcelados. Y el carcelero debía saber por qué ellos estaban presos. No es que el carcelero podría ser un ignorante de la situación, sino que debería tener los detalles de lo que sucedió. O sea que el carcelero que estuvo a punto de matarse, el carcelero este mismo que estuvo a punto de matarse por su desesperación, pensando que se habían escapado los presos, ya algo sabía, algo se tiene que haber rumoreado. Filipos era una ciudad de entre 10.000 y 15.000 habitantes. Es sumamente improbable, ya voy a decir por qué esto es importante, es sumamente improbable que él no sepa de qué hablaban Pablo y Silas, ¿sí? Este carcelero que estuvo a punto de matarse, por lo que le esperaba, si los presos no estaban en la cárcel, al ver que nadie se había escapado, fue conmocionado. Y dice que tembló, y los humanos temblamos por tres razones: por frío, por estrés y por miedo. Y seguro que por lo menos estrés y miedo debe haber tenido. La palabra dice que entró temblando a la cárcel, seguramente por miedo y por estrés, por la situación en la que estaba. Y temblando se postró delante de Pablo y Silas y quiso saber acerca del camino de salvación que Pablo y sus compañeros predicaban por muchos días. El Señor había abierto el corazón de Lidia para que aceptase el mensaje de salvación. Había liberado a la esclava y ahora estaba trabajando en el corazón del carcelero a través de las circunstancias. No es que el carcelero preguntó cómo podía salvar su vida del castigo romano, sino que preguntó acerca de la salvación a esas personas que estaban presas por predicar el camino de la salvación. Entonces él hace la gran pregunta, la pregunta más importante que podría hacerse una persona
¿qué debo hacer para ser salvo? Dios providencialmente guió esta situación para ablandar el corazón del carcelero. Y tenemos que saber que Dios sigue trabajando muchas veces de esta manera. Utiliza situaciones especiales para ablandar los corazones. Y es bueno que nosotros aprovechemos toda sensibilidad espiritual que veamos en los incrédulos. A veces en el incrédulo hay una curiosidad, una sensibilidad, un interés, y nosotros tenemos que ser sabios y aprovecharla, porque es muy posible que Dios esté trabajando en ese corazón. Ahí en Jeremías 29:13, el Señor de parte de Jeremías dice, a través de Jeremías mejor dicho, dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y estamos viendo prácticamente el cumplimiento en otro contexto de esto que Dios decía a través de Jeremías. Y a esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, le corresponde una única respuesta. ¿Cuál es la única respuesta a la pregunta más importante? Lo que dice el versículo 31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en Jesús. Esa es la única respuesta a la pregunta más importante que podría tener un ser humano. Cree en el Señor Jesús. Pablo y Silas le dan la respuesta correcta, la única respuesta correcta, que es creer en Jesús. Y eso es lo que el carcelero debía hacer para ser salvo. Quiero añadir a modo de paréntesis, de nota, de que algunos toman como una promesa este pasaje en lo referido a creer y que el resto de su familia sea salva porque creyó. Pero lo más probable es que sea una profecía. Incluso algunos comentarios aportan esta teoría de que el varón macedonio de la visión podría haber sido el carcelero. No lo podemos asegurar, pero tampoco podríamos desestimar esta hipótesis. Lo que sí vemos es que no tiene las características de una promesa de parte de Pablo, sino lo que más parece es una profecía. Le está diciendo, cree en Jesús y vas a ser salvo vos y tu familia, ¿sí? No es un condicionante. La vida y un montón de ejemplos bíblicos nos muestran que una persona creyendo en el Señor no produce que toda su familia crea. Reconocemos un patrón en el obra del Señor que suele salvar familias, pero todos conocemos personas que creen en Jesús cuya familia no ha sido salva y nos lamentamos por eso. ¿Por qué hago esto, de aclarar esto? Porque muchas personas lo toman como una promesa, y no solo como una promesa al carcelero, como una promesa para uno mismo. Y no hay razón para hacer esas dos cosas. Primero, si fuese una promesa, no sería para vos, sería para ese carcelero. Y segundo, parece más una profecía que una promesa. Para que lo diga con esa determinación, sabiendo que no puede producir la salvación, es más posible que haya sido una profecía. Además, ¿se acuerdan cómo fueron mencionados Silas? ¿Cómo fue mencionado Silas hace varios kilómetros detrás? Fue mencionado como uno de los profetas, ¿se acuerdan? Junto con Judas. Pero bueno, el punto principal es que la salvación viene a través de creer en Jesús. ¿Y qué debo creer de Él? Bueno, debo creer en su identidad y en su obra. Sin creer que Él es Dios encarnado, que recibió la culpabilidad por nuestros pecados y que nos imputa su rectitud, reconciliándonos con Dios, no hay salvación. No es un creer así nomás, no es un creer en lo que uno quiere y ponerle el nombre Jesús. No es creer en un aspecto de su identidad, sino que realmente es creer en lo que Él dice que es, en su carácter, en sus obras. Creer en Jesús significa creer en lo que Él es y en lo que Él hizo. Sabemos que Santiago dice, ¿crees que Dios existe? Eso no es la gran cosa. Hasta los demonios creen y tiemblan. No es un creer así nomás. Es creer que te lleva a reconocerle como Señor de tu vida. Es tu Salvador. Y esta noche, que de un momento a otro era oscura y luego brillante, es una noche muy particular. Me hizo pensar mucho haciendo un juego de imágenes. Es una noche muy oscura. Pablo y Silas tienen su espalda reventada por varas. Están presos en el fondo de la cárcel. Y me hizo pensar cómo el Señor trajo luz a una familia. Trajo luz a esos corazones
que estaban desesperados, sobre todo el del carcelero. Y me hizo pensar en 2 Corintios 4:6, cuando dice: pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Si bien Pablo en 2 Corintios está relacionando la creación con el Evangelio, acá podemos relacionar esta noche totalmente oscura de personas lastimadas, torturadas, de una persona a punto de suicidarse, y llega la luz del Evangelio a esta persona que estaba a punto de matarse. ¿Y qué hace la luz del Evangelio? Nos permite ver a Dios a través de ver el rostro de Cristo. A través de creer en Jesús podemos conocer a Dios. Y en el 32 sigue el texto y dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y esto es importante, ¿sí? Porque no es, si bien este es el bautismo más rápido que tenemos en Hechos, ni siquiera es tan rápido. Si bien pasan pocas horas, tenemos que saber que él sabía qué preguntar a las personas que habían estado predicando el mensaje de salvación. Era una ciudad chica, para el momento era grande, pero para nuestros tiempos es realmente chica. Muy posiblemente él haya estado escuchando lo que Pablo y Silas predicaron por días. Y además dice que entraron en su casa y hablaron la palabra del Señor. No es que fue: cree en Señor Jesús y bueno, ya está, crees y ya está. No, hablaron la palabra del Señor, dice el versículo 32. Es importante reconocer que esto continuó, que la respuesta es más extensa de lo que percibimos a simple vista. Pablo y Silas hablaron de la palabra de Dios al carcelero y a su familia. Cuando vemos a Felipe con el eunuco etíope, tenemos un montón de cosas, hay una hora dedicada a eso, pero vemos que no fue rápido. Vemos que comenzando por Isaías le explicó el resto de las escrituras. Vemos que el eunuco venía de adorar en Jerusalén. Eso tiene un montón de implicancias. No fue un bautismo así tan express como la gente quiere creer. Y este tampoco. Este es el más rápido de todos los que hay en Hechos. Y tampoco es así. Dice que ellos entraron a esa casa y hablaron la palabra del Señor a él y a toda la familia. Entonces vimos, la pregunta más importante es: ¿qué debo hacer para ser salvo? La única respuesta a la pregunta más importante es: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y vamos a ver las consecuencias de recibir y de creer en la única respuesta a la pregunta más importante. Pregunta, respuesta, consecuencias. Vamos a leer del 33 al 34. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Fíjense que luego de recibir y de creer el mensaje de salvación, el carcelero da evidencia de un cambio de corazón. Los hospeda en su casa y le limpia las heridas. Ustedes piensen que generalmente los carceleros eran militares retirados. Gente que había sobrevivido a la guerra, a las guerras, a muchas batallas. Gente que conocía el sufrimiento. Y lo ves hospedando prisioneros y limpiándole las heridas. Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez alguien te limpió alguna herida? Dentro de la familia, ¿quién fue? Es una imagen tierna, ¿verdad? Generalmente mamá es la que nos limpia las heridas. ¿Por qué señalo esto? Porque vemos que este hombre, que es el que tiene a raya toda la cárcel, es el que cuida la cárcel, es el que manda. Como dicen más en el norte de Argentina, es el capanga de la cárcel. Es la persona que manda en la cárcel, ¿sí? ¿Y qué hace? Le limpia las heridas a sus prisioneros. Los lleva a su casa y limpia las heridas. Esta persona ruda nos presenta un cuadro súper tierno antes de ser bautizado. Antes de ser bautizado ya hay evidencias de un cambio de corazón. Los lleva a su casa, lava sus heridas, y que lave sus heridas es súper importante porque es una época en donde no hay antibióticos y donde seguramente cualquier mugre que haya estado en la cárcel, en el calabozo de más abajo, de más al fondo, cualquier cosa de esas podría generar una infección que hubiera matado a Pablo y Silas. Y él los lleva a su casa y atiende sus heridas. Fíjense qué diferente es
lo que podemos ver de una vida anterior. Si bien no se nos habla mucho del carcelero, todo carcelero, para ser elegido por ese puesto, tiene que haber sido un oficial retirado y bastante duro. Y acá lo vemos obrando prácticamente con dulzura, con ternura, previniendo las infecciones, previniendo que las heridas no puedan cerrar. Luego es bautizado y queda ahí, no, encima les da de comer. ¿Qué significaba en el mundo antiguo darle de comer a alguien en tu casa? Era una identificación prácticamente, era recibirlo. Por eso los judíos no comían con gentiles ni pisaban casa de los gentiles. Pero los recibe en su casa, les da de comer. ¿Y a qué hora está pasando todo esto? A la madrugada. Fíjense el cambio de corazón. Les limpia las heridas, los lleva a su casa y a la madrugada saca comida para que ellos se alimenten. Cree en Dios y que su familia creer en Dios le produce felicidad. Algo que pasa en otras partes de Hechos, 8:39, 10:46, 13:48. Dice acá, se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Le da alegría haber creído en Dios y le da alegría que su familia haya creído en Dios. Todas estas cosas son frutos que evidencian su fe. Como dijo el hermano de Jesús, Santiago, en Santiago 2:17 dice, la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿cómo está? Muerta. ¿Cuánto tiempo pasó entre que este hombre recibió el discipulado y obró? Nada. Pero ya hay evidencias de un cambio de corazón, de una transformación. Tenemos una persona que no tuvo tiempo a obrar, pero sí a exclamar cosas antes de morir, y evidencia en un cambio de corazón, que es el ladrón en la cruz que sí se arrepintió. Ya evidencia él un cambio de corazón en poquitas horas. Y este hombre hace un cambio de corazón, recibe un cambio de corazón tan evidente para los demás, tan hermoso. Y ahora me pregunto, ¿cuántas décadas pasan entre que una persona dice que cree en Jesús y hay una mínima evidencia? Y pasan años y décadas en las iglesias sin que el Señor obre en sus corazones. Santiago dice, capítulo 2, versículo 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y hay evidencias del que cree. En este caso, busca servir a otros, se identifica con ellos, les expresa amor fraternal, se alegra por saber que es reconciliado por Dios, con Dios, a través de Cristo, se regocija de que cree en Él y que su familia también cree. El corazón del carcelero fue cambiado por Dios. Y pensaba en el Salmo 32:1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Eso es lo que produce alegría. Haber creído. ¿Creído en qué? En que nuestro pecado ha sido perdonado. En que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo. Casi que no hay lugar para que un verdadero creyente, a pesar de las crisis, no tenga una mayor parte del tiempo en regocijo. Hay mucho para agradecer, hermanos. Hay una eternidad para agradecer. Y cuando uno recibe algo, agradece y se alegra. Prácticamente el agradecimiento y la alegría van de la mano. ¿Se acuerdan de eso? ¿Están bien? Infórmenle a su cara. Hermano, ¿usted es salvo? Infórmenle a su cara. Gente que por perder de vista lo que Dios ha hecho a favor de ellos en Jesús, vive en amargura constante. Vive en guerra con la vida. Y se olvida o pierde de vista la reconciliación que ha recibido. Que bienaventurado porque su transgresión fue perdonada, porque su pecado fue cubierto. Y más que cubierto, el Salmo 32:1 decía que fue cubierto. Pero Juan el Bautista, ¿qué dijo de Jesús? Aquí el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. Y ese pecado que estaba en mí fue quitado de mí y puesto en Jesús en la cruz. ¿Cómo podría no vivir agradecido y alegre por la salvación que he recibido? Este es el pasaje básicamente. Tenemos una pregunta, tenemos la respuesta y tenemos las consecuencias de creer esta pregunta. Ahora vamos a hablar de aplicaciones.
Primera aplicación. Bueno, tenemos que predicar. En 2 Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insiste en tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esto podría ser una de las primeras aplicaciones. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No, para que te pasen los nervios. Es el amanecer, aguanta, mañana charlamos. En tiempo y fuera de tiempo. Y en lo magistral que es Dios para inspirar la palabra, no nos deja claro a qué se refiere con esto de tiempo y fuera de tiempo. O sea, ¿a quién? Tiempo y fuera de tiempo, ¿para el que va a predicar o para el que va a oír? Queda absolutamente de manera ambigua eso en griego. Por algo será, ¿no? ¿Cuál es el tiempo para predicar? Todo tiempo para predicar. Todo tiempo es para predicar. A veces nuestro corazón dice, no le voy a hablar a tal porque mira lo que está pasando. Justamente por lo que está pasando, predicarle. No le voy a hablar a tal porque mira, no, está en otra. Pero justamente, o sea, no hay tiempo para predicar. El tiempo para predicar es hoy, es ahora. Tiempo y fuera de tiempo. Predicar en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa? Predicar siempre. El Señor dice, la mies está lista. Dios está trabajando en corazones de algunas personas que nos rodean y debemos estar listos para predicar. Debemos estar listos para predicar. Segunda aplicación, olvidar las barreras. Este carcelero borró las barreras entre él y sus presos. ¿Por qué insistimos nosotros en levantarlas entre nosotros? En Cristo las barreras más firmes han sido derribadas. En Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Fíjate, barreras altísimas han sido derribadas. ¿Cómo podrías vos levantar barreras con tu hermano? ¿Sabes cómo? Una de las maneras de levantar barreras con tu hermano es murmurando, chismeando, no dándole lugar en tu corazón, no dándole lugar en tu agenda. Y levantas barreras, cuando en realidad el Señor te ha llamado a ser uno. Es más, una expresión del amor, según Dios, es velar por los intereses del otro. ¿De qué manera vos podrías obedecer el mandamiento de velar por los intereses de otro si solamente te vemos un ratito un domingo? De ninguna manera. Debes comprometerte con el resto del pueblo de Dios. No levantar barreras ni dejarlas que están, porque en Cristo son derribadas. Tenemos que amarnos. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En que se amen unos a otros? Vos podés ponerte una calcomanía en la frente que diga soy seguidor de Jesús. Podés poner el pescadito en el auto. Podés llevar una cruz en el cuello. Pero Jesús no está diciendo que eso es lo que te distingue como seguidor de Jesús. Jesús te dice que tu carnet, tu identificación, lo que muestra tu identidad en Cristo es que amás a los demás. Al que está sentado adelante, al que está sentado atrás, al que está sentado a tu costado. Le amás. Y no solo le amás a estos, amás a los otros de las otras iglesias también. No vamos a estar solos en el cielo. ¡Gloria a Dios! Y tengo que amar a los discípulos de Cristo, a los seguidores de Cristo. Esa es la credencial que Cristo señala. Y la falta de amor por los demás evidencia algo terriblemente trágico. No hay vida espiritual. Y Juan habla mucho de esto. Si no amas a tus hermanos, no sos hermano. Tenés que aprender a amar. Tenés que ser muy lento para hablar mal de él. Tenés que ser muy rápido para amarle de todas las maneras que se te ocurra y que puedas. Dentro de las aplicaciones, predicar, olvidar barreras, revisar las evidencias de nuestra fe. La fe siempre se evidencia en actos, en pensamientos, en manera de priorizar, en manera de transformar lo abstracto en lo concreto. En la primera parte de 2 Corintios 13:5 dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. La Biblia una y otra vez nos llama a analizar nuestras vidas. Tenemos la evidencia interna del Espíritu Santo diciéndonos que somos hijos de Dios, pero también podemos confundirnos. Tenemos recuerdos de la vida pasada en la cual hemos sentido mucha intimidad o cercanía con Dios y también puede confundirnos. ¿Y cuál es el remedio o la manera de prevenir toda esta confusión? La Biblia lo enseña, estar examinándose todo el tiempo. En Filipenses hablamos mucho de esto, hace varios años, como 5 años predicamos Filipenses, y hablábamos mucho de esto. Como Pablo
atestiguaba, daba fe de su propia vida espiritual y la de los filipenses, que son justo los Hechos 16, estos hermanos. Agradecía por ver frutos de la salvación del otro. Espero que vos veas frutos de la salvación que he recibido en mi vida, y yo quiero verlo, y lo veo en tu vida, y eso debe ser algo normal en la iglesia, ver evidencias de la salvación, de la transformación del corazón del otro. La persona salva tiene al Espíritu Santo viviendo en ella, y esto produce evidencias de la condición espiritual. Hay evidencias. Nuestras vidas deben dejar en claro nuestra pertenencia al reino de Dios por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestras acciones. La manera de vivir debe dejar en claro a qué reino pertenecemos. No hay ambigüedad en esto. O estás dentro del reino de Dios o estás en el otro reino. No hay otro. Ahí hay gente que piensa que está en su propio reino. No existe tu propio reino. O estás en el reino de las tinieblas o estás en el reino de la luz. Y se evidencia. ¿En dónde se evidencia? ¿Cómo pasa de lo abstracto a lo concreto? En tu agenda, en tus palabras, en tus pensamientos, en lo que priorizás, en lo que amás, en lo que te apasiona, en lo que te hace cerrar los puños, en lo que te entristece, en lo que te alegra. Cada reino busca hacer la voluntad del rey de ese reino. Y ama hacer la voluntad del rey de ese reino. Y no hay más reinos. Está el de la luz y el de las tinieblas. Revisar las evidencias de nuestra fe. Otro punto, alegrarnos por nuestra salvación. El Salmo 35:9 dice: y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Quien es salvo comprende el valor de la salvación y encuentra en ella una fuente constante de gozo, de alegría, de motivos para vivir agradecido. El que es salvo de verdad comprende la vida a la luz de esa salvación. Y afecta el resto de la vida la salvación. No es que va a estar siempre con una sonrisa y todo bien, pero va a tener una paz, una armonía que están ligados a una alegría, a un gozo que amortigua los golpes de esta vida, las tragedias de esta vida. Son amortiguadas por la alegría que produce saber, conocer nuestra salvación. Son amortiguadas. No vivimos como el que no es salvo. No nos afecta de la misma manera. Los golpes nos duelen, sí, pero son amortiguados por el regocijo, la alegría, el gozo que tenemos por saber que nuestra situación frente a Dios está resuelta. Somos sus hijos. Cada crisis es amortiguada por eso. Estamos en paz con Dios. No somos la mayoría de los humanos. La mayoría está en guerra con Dios. Son enemigos de Dios. Y nosotros somos hijos. En paz con el Señor. Y esto tiene que traer alegría y debe verse. Los problemas de la vida cotidiana no pueden ni eclipsar ni opacar la hermosura de nuestra salvación en Cristo. Vamos a sufrir mucho, sí, hermano. Ya hablamos de esto en la última prédica de Hechos. ¿Nos va a doler la vida? Sí. Pero el que sabe que es salvo tiene un gran amortiguador de crisis. No sé qué otro verbo usar y el que se me ocurre es en inglés y no lo voy a decir porque lo voy a pronunciar mal. Pero la vida pega y la alegría de tu salvación hace que ese gran golpe no te destruya. Tenés alegría. Como decía el salmista, mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Entonces, como aplicaciones vimos predicar, olvidar barreras, revisar las evidencias de nuestra fe, alegrarnos por nuestra salvación. Y si vos todavía no crees en Jesús, te ruego que creas en Él. La Biblia describe a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el Mesías prometido. En Juan 1:1-3 se declara a Jesús como el Verbo que estaba con Dios, que era Dios, que es Dios y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. En Juan 14:6 Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y afirma que nadie puede ir a Dios si no es a través suyo. En Colosenses 1:15-20 se describe a Jesús como la imagen del Dios invisible, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y en todo ese capítulo se destaca la preeminencia en la creación de Cristo. Tenés que creer en Cristo. Jesús también es reconocido como el buen pastor. Dice Juan 10:11, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es lo que dijo Juan el Bautista al verlo, Juan 1:29.
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Él es el Creador, el Rey de Reyes, el Juez Supremo. Si todavía no has ido a Él, te ruego que vayas a Él para estar en paz con Dios. No hay paz posible, solo declaraciones de guerra fuera de Jesús. Solo creyendo en Jesús hay reconciliación posible entre vos y Dios. Entonces, te ruego, cree en Dios, cree en Dios. No vivas un día más sin creer en Cristo. Rendite al Señor. Depone esa rebelión. Entrega tu vida al Señor. Quizás vos podés estar como Lidia, escuchando una y otra vez. Y hoy el Señor abrió un poco tu corazón. Aprovecha. Aprovecha. Si el Señor está sensibilizando tu corazón, anda a Él. Puedes estar como la muchacha esclava, atormentada por cosas, por fuerzas totalmente ajenas a nuestro entendimiento. Y el Señor te quiere liberar. O puedes estar como este carcelero, desesperado por las crisis de la vida. Y el Señor tiene la mayor paz que vos puedas conocer, disponible para vos, si vas a Él a través de Cristo. Y yo te ruego, como si Dios rogase por medio mío, cree en Cristo. No vivas sin creer en Cristo. No vivas engañándote, pensando que por venir a la iglesia, que por oír prédicas, sos salvo. Busca evidencia de tu fe todos los días. ¿Cómo priorizás? ¿Cómo vivís? Y si ves que no hay evidencias de ser un verdadero hijo de Dios, porque no tenés un corazón transformado, simplemente has agregado una reunión a la semana, anda a Cristo cuanto antes. No sabes cuándo será la última oportunidad. Lo que sí sabemos es que la vida, ¿cómo pasa? Así de rápido. Y nunca sabemos cuándo se termina. Hemos visto algo horrible que sucedió hace poco en nuestra ciudad. ¿Vieron a esa chica, 25 años, un compañero de la facultad, la asesinó? ¿Quién esperaba que esa vida terminara? ¿Quién esperaba que esa vida fuera cortada ahí? Todos nosotros vivimos creyendo que tenemos mucho tiempo para responder, pero esto no es la verdad. La verdad es que hoy tenés que ir a Jesús. Vamos a orar para cerrar. Padre, te ruego, Señor, que entre nosotros no haya nadie rebelde, sino que todos vayamos a vos, Señor. Te rogamos, Padre, que tanto para salvación como para santificación, vayamos a vos. Rogamos, Señor, que al ver el ejemplo que nos dan Pablo y Silas, podamos comprender cómo transitar el sufrimiento. Que al ver el ejemplo del carcelero, podamos comprender la importancia de las evidencias de la fe y sobre todo, Señor, nunca perder de vista de que hay salvación solamente en tu Hijo. Te rogamos, Señor, que siempre tengamos conciencia del valor de la salvación que nos regalas y que esa conciencia, Señor, se vea expresada en gratitud, en agradecimiento, en gozo, en alegría. Señor, por favor, Padre, ablanda nuestros corazones si nos hemos acostumbrado a no maravillarnos por la salvación que hemos recibido. Señor, llévanos a valorarla más, a disfrutarla más, a comprender que es una fuente constante de gozo, de paz, de alegría, Señor. Padre, ayúdanos a aprovechar cada oportunidad para predicar. Ayúdanos, Padre, a honrarte con nuestra manera de priorizar, de ordenar nuestra agenda, de ordenar nuestros recursos. Ayúdanos, Padre, a hacer aquello que vos mereces, un sacrificio vivo, santo y agradable a vos. Padre, rogamos, Señor, que nunca perdamos de vista a Cristo, que siempre vayamos a Él, que descansemos en Él, en sus méritos, en su obra, que realmente podamos disfrutar de la tan grande salvación que nos brindas en Él. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.